Claro, y uno quiere adivinar, ¿no? ¿Qué va a pasar ante algo tan movido y un escenario político tan fluctuante? Y uno quiere adivinar, pero no puede adivinar. Y puede hablar del presente y de lo que pasó, diríamos, en pocos días o pocas semanas hacia atrás. Claro, y esto es la opinión pública y esto es lo que está jugando con los candidatos y también los candidatos son los que juegan en o con distintos sectores y esto también ayuda a esta inestabilidad, como para poder proyectar. Ignacio Ramírez, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Bien, todo bien. Bueno, ¿es así o no, Ignacio? Sí, mira, voy a recuperar una palabra, me parece que elegiste en la introducción, que es decisiva, digamos, que es la incertidumbre. Hoy la opinión pública está tenida por incertidumbre porque empieza a transitar un escenario en este sentido novedoso, que es el de la incógnita sucesoria, digamos. Durante los últimos años, durante la última década, el kirchnerismo constituyó una certeza para propios y extraños, digo, para aquellos quienes tienen y tuvieron una mirada favorable hacia el oficialismo, y para aquellos, y también, y esto es lo más a veces difícil de entender, también para aquellos que tuvieron una mirada o tienen una mirada crítica. Digo, hoy el año electoral que se empieza recién a esbozar, aparece como un año abierto y competitivo, digamos, donde hay movimientos, todavía no hay definiciones, no hay una oferta política con contornos bien definidos, y por otra parte hay una sociedad que empieza a hacer un trabajo de elaboración, de metabolizar y hacer un balance de lo que ha sido el kirchnerismo, porque, como sabemos en general, las elecciones presidenciales, a diferencia de las elecciones legislativas, son elecciones donde fundamentalmente se plebiscita el oficialismo y el proyecto político en curso, ¿no? Donde la sociedad decide darle continuidad o apostar por un cambio, digamos. Dentro de esto, Ignacio, ¿cómo juegan distintos factores, ¿no? O sea, acá tenemos, por una parte, si hablamos de personajes o de partidos políticos, tenemos Carrió, bueno, el arco opositor, a Carrió la ponemos en otro lugar por esta movida política de los últimos días que también generó otra fluctuancia. Bueno, ¿cómo juega todo esto, ¿no? Y dentro de todo el oficialismo. Mira, me parece bien introducir esa distinción, porque a veces cuando se consulta o se quiere analizar cuáles son las perspectivas políticas y electorales, se ignora que el electorado, la sociedad y la opinión pública están segmentadas, están divididas, digo, ¿no? Entonces hay que evitar los análisis globales, digamos. Entonces me parece bien segmentar, digamos, cuáles son los desafíos que enfrenta hoy la oposición y cuáles los desafíos que enfrenta el oficialismo. Empecemos por el oficialismo. Tras las elecciones, rebobino un poco, después de las elecciones legislativas del año pasado, más allá del resultado, sobre el resultado, se transitaron unas interpretaciones en clave de fin de ciclo que hoy están siendo relativizadas, digamos, ¿no? A la luz de indicadores que van circulando y se van conociendo en relación a la vitalidad y a la vigencia, en términos de la potencia política y la audacia que conserva el oficialismo. Por otra parte, digo, esa vigencia que hoy se empieza a aceptar con cierto nivel de consenso de todos los sectores políticos de la sociedad en relación a la fortaleza o a la audacia que mantiene, por ejemplo, el liderazgo de la presidenta, es cierto que eso convive con un desafío que tienen todos los proyectos políticos en curso, o muchos de los proyectos políticos en curso en la región, que es el desafío de renovarse y relanzarse hacia el futuro, digamos, ¿no? Y por otra parte, el desafío de transferir popularidad, transferir ese volumen de adhesión que han logrado suscitar a otras candidaturas. Ese, por ejemplo, es uno de los desafíos que enfrenta el kirchnerismo. Del lado opositor hay distintos desafíos, pero hay un primer desafío compartido transversalmente, que es que por primera vez empiezan a recorrer un año electoral más competitivo que las últimas dos elecciones presidenciales, donde el resultado ya era conocido, digamos, ¿no? Y me parece que durante los últimos años la oposición ha trabajado con un libreto, con un guión de oposición en el sentido más literal del término, de oponerse. Me parece que tiene el desafío de modificar ese comportamiento y esa actitud, porque hoy la sociedad, el sector de la sociedad que los mira, digamos, ¿no? El sector de la sociedad con cierta sed de cambio,
lo que les está pidiendo la dirigencia política opositora es ya no tanto un comportamiento opositor, sino un comportamiento que permita bosquejar cuáles son sus ideas, sus planes, sus programas y sus condiciones y competencias para, por ejemplo, ser gobierno, digamos, ¿no? Es decir, lo que llamamos a veces los atributos o los rasgos del presidenciability, ¿no? De las habilidades que la sociedad entiende se requiere a la hora de gobernar, no son los mismos que los rasgos, que los atributos que la sociedad demanda para el ejercicio de la oposición, digamos. Parece que eso es un desafío nuevo. Y vos hacías un comentario en relación al caso de Elisa Carrió. Me parece que ahí hay otro desafío, digamos, ¿no? Que cualquier voto, sigamos ocupándonos un rato de aquel sector de la sociedad con ganas de un cambio, digamos, ¿no? Aún ese sector de la sociedad está impregnado de ciertas dosis de temor e incertidumbre respecto a lo que significa o puede significar un cambio, ¿no? Todo cambio entraña un riesgo y por lo tanto necesita de espacios y de candidaturas políticas que al menos suavicen o reduzcan ese temor. Y ese temor tiene que ver con algunas experiencias que la sociedad argentina conserva en su memoria casi corporal, como por ejemplo la experiencia de la Alianza. Y algunos comportamientos y actuaciones de parte de la dirigencia opositora pareciera, en vez de disolver esos fantasmas, invocarlos, digamos, ¿no? Entonces, me parece que dentro de ese paisaje, el sector que mejor viene trabajando, es decir, que menos se ajusta a estas consideraciones generales que estoy haciendo sobre la oposición, el sector que mejor viene trabajando eso es el macrismo. Y de allí que en el último año las encuestas ilustren un crecimiento y un fortalecimiento de la figura de Mauricio Macri por encima, por ejemplo, de la figura emergente del año pasado, que fue la de Sergio Massa, que pareciera ir perdiendo densidad, digamos, ¿no? Gracias, Ignacio. No, gracias a vos, Jorge. Pausa.